Bienvenido a Tiempo con Dios. Qué bueno que estás aquí. Nos alegra poder compartir este momento contigo. Creemos que Él siempre tiene algo que hablar a nuestras vidas, y hoy no es la excepción. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pon tu corazón en Dios y disfruta lo que Él tiene para tu vida hoy. La bendición es un testimonio público del derecho legal que yo tengo a ser bendecido. ¿Por qué? Porque yo soy un adoptado. La bendición a la que tiene derecho Jesús, oiga, esto es fuerte lo que le voy a decir, también tengo derecho yo. Es tan así que la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Dios santo, ahí está Cristo en su silla y entonces ahí está cada uno de nosotros. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya no voy a estar entonces abierto a recibir el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que yo recibí el espíritu de adopción. Me levanto cada día, el espíritu de adopción me bendice hoy, guía mis pasos, se abre el cielo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas preparadas para los que le aman. Amén. Hay gente que ama a Dios, pero le sirven al diablo. Y nosotros tenemos derecho legal, libertad de amar. Una de las cosas que estamos reafirmando que hace el espíritu de adopción es que yo le puedo decir al Señor, Abba, Padre. Y eso es papito. Si no fuese por el espíritu de adopción, no tendríamos derecho ni permiso de podernos dirigir así a Dios. Yo no me imagino a alguien llegando donde Donald Trump, el distinguido presidente norteamericano, oye, ay loco, ¿qué pasó, maje? ¿Cómo lo ve usted? No te caen los seguridad ahí nomás y te meten al bote. Y entonces, ¿cómo nos dirigimos al Padre en verdad? ¿Como nuestro Padre? ¿O como el ogro que está ahí con el mazo para darnos? Entonces hemos hablado dos cosas, del temor a la paternidad divina, ¿cierto? Lo otro que mencioné es el estatus legal del heredero y fue esa cita, Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y entonces la finalidad de que Cristo muera, porque Dios envió a Jesús, no solo es para que me redimiese de la maldición de la ley, sino para que también habilitase la herencia a mi favor, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y yo ya les expliqué por qué relaciono la herencia a mi favor. Ya les expliqué y estoy reafirmando porque necesito consolidar la predicación sobre nuestra vida. El hijo adoptado en la ley romana era absuelto de todas sus deudas. Era borrón y cuenta nueva. El enemigo quiere seguirnos enrostrando el pasado. Y ahora tenemos derecho a vivir como hijos, pero con una mentalidad todavía de esclavos, con una actitud todavía de esclavos. Entonces no es correcto. Ahora, lo más preocupante de eso es que una actitud de esa no solo nos priva de hijos adoptados, sino que deshonra el precio pagado. Y eso es más delicado.
Ay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo. Una manera de pisotear la sangre es el precio que se pagó por mí. Es una actitud espiritual. Señor, el precio que pagaste por mí no es suficiente. Por eso yo todavía vivo en temor, me siento huérfano, siento que tengo que suplicarte demasiado. Señor, mira, le hemos roto 7 veces el manto a Cristo. Yo no sé, tal vez alguno de ustedes más que yo, o a lo mejor yo más que ustedes. Pero entonces yo quiero que nos metamos en eso. Ya se pagó el precio. Y aquí me dice que ese precio era para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redención. Redención. Redención es absolución, deudas perdonadas, cuerpos sanos. Tenemos derecho a ser sanos. Por favor, ayúdenme para que no terminemos el servicio de hoy sin orar por sanidad, por milagros, prodigios, ¿por qué no? Pasamos aquí y oramos. ¿Por qué? Yo solo voy a hacer uso de eso que está acá. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y oiga eso, también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo pagó el precio que habilita mi herencia. Tenemos una herencia habilitada. Tengo herencia habilitada a mi favor. Qué bonito ya no orar desde las angustias del alma. Ya me han oído muchas veces esa frase. Ya no oro desde las angustias del alma. Ya no oro desde lo que no tengo. Se me acabó el gas. Mire, cuando oramos desde lo que no tengo. Señor, me dejó el tren. Sea hombre o mujer. ¿Quién se casará conmigo? Y están esperando que salga yo, el chapulín colorado. Dios santo. No podemos seguir orando desde lo que no tengo, sino desde el entendimiento de mi herencia. Entonces dígale, cambie el enfoque de la oración. Señor, es que no tengo. Señor, es que creo lo que aquí dice. Cambia la versión, ¿verdad que sí? Señor, es que no tengo quien me tienda una mano. Tu crisis es tan fuerte que macheteaste la mano de todos los que te pueden ayudar. No quiero ser insensible. Quiero que reaccionemos, ¿ok? Señor, gracias, porque hay legiones de ángeles obrando a mi favor. Pastor, ¿y usted está inventando? No, los ángeles son espíritus ministradores que ejecutan la palabra. ¿Oyeron eso? Ahí está en la Biblia. Entonces, cuando yo hablo con derecho de hijo, le doy trabajito a los ángeles. Los ángeles trabajan con lo que yo declaro de parte de Dios y los demonios trabajan con lo que yo declaro contrario a Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque la palabra que uno habla crea el ambiente, sea que uno quiere o el que no quiere. Entonces un día de esto fui a hacer ejercicios a la casa de mi hijo. Y me gustó mucho porque frente a la bicicleta esa de hacer ejercicio está la oración de Jabes. Y aquí nos regalaron la oración de Jabes. Oh, si me dieras bendición, si tu mano estuviera conmigo. Y dice la Biblia que Dios le dio a Jabes lo que Jabes pidió. Entonces digo, ¿por qué no pedir con derecho basado en el precio que se pagó? O usted paga un BMW, carro carísimo, a lo mejor anda por $100,000. Usted paga un BMW y le dan una moto vieja que se recogieron en la Chureca. ¿La recibe? ¡Recíbalo! ¡Dé la bendición y reciba de gracia! ¡Reciba! Entonces yo quiero que estemos trabajando eso, por favor, porque hay bendiciones gloriosas esperando por nosotros. Entonces, oiga,
Ya dijimos, el costo de la adopción es la sangre de Cristo. Se pagó un precio alto, la sangre de Cristo. Ahora, debo tener evidencia, porque eso que dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Yo tengo el Espíritu de Cristo en mí. Y que esa evidencia interna, el Espíritu de adopción, no es solo un concepto legal externo, habita en nuestro corazón. Entonces, cuando usted ore, no ore, oh Padre glorioso que estás en el tercer cielo, en el trono blanco y santo. Mire qué lejos está eso. ¿Hacia dónde está viendo el Padre? Hasta el tercer cielo, hermano. Y ¿cómo se llama esto? Los astronautas se suben en un cohete para ir a la luna. Tan lejos que está eso. Y entonces cambiemos eso. ¿Por qué no orar al Dios que está dentro de ti? Mire, esto es poderoso, esto que lo voy a decir. Mientras más hagamos cercano a Dios a nuestra vida, más vamos a disfrutar la cercanía de Dios en nuestra vida. La Biblia dice, y yo se los he dicho muchas veces, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces yo una vez les dije, eso es movimiento relativo en física. En la medida que yo me acerco a Dios, relativo a la cercanía de Dios, vendrá a mí, es relativo. Y entonces, debo hacer presente a Dios en mi vida. Ya se dieron cuenta que lo que menos hacemos es hacer presente a Dios en nuestras angustias. ¿Han hecho esa oración alguna vez? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Me has abandonado? Levanten la mano los valientes. Y entonces acerquémonos, dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Y para qué pensar en el trono de su gracia hasta el tercer cielo? ¿Por qué no pensar en el trono de su gracia dentro de mi corazón? Y entonces lo último que le reafirmo acá, herederos legales, ya les decía esto, en la ley romana el hijo adoptado no podía ser desheredado, no podía ser desheredado. Y entonces el énfasis acá es activación de la herencia. Hermano, a cambio de estar quejándose por lo que no tiene, declare, mi herencia está activada. Señor, mi herencia está activada. Declaro los cielos abiertos en el nombre de Jesús. Deje de andar diciendo, lo tengo, en el nombre de Jesús, lo tengo. No tiene que, si no es la magia evangélica, hermano. Es palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios opera así. Y dijo Dios, y fue así. Punto. Cuando nos movemos sobre el espíritu de la palabra se va a mover a nuestro favor. Entonces somos herederos legales. En la ley romana el hijo adoptado no podía ser desheredado. Al recibir el espíritu de adopción se nos garantiza eterna herencia. Y solo les recuerdo en la oración del Padre Nuestro, hace no sé cuántos años la compartí allí en el programa de los miércoles. Dice la Biblia, Jesús enseñándonos a orar, porque tuyo es el poder, la gloria y la honra. Dios tiene poder, Dios tiene gloria, Dios tiene honra. Y Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado. No puedo actuar desde la angustia. La idea es, les decía, creo que el primer domingo, voy a migrar del temor a la paternidad divina. Debo salirme del ambiente de zozobra, de soledad. Debo aprender a caminar elegante, con seguridad. Señor, soy tu hijo, tengo derecho a una herencia. Amado hermano, mire, yo le voy a explicar esto para que no tenga pena de orar de esta manera. Cuando uno dice, reclamo mi herencia,
¿Y qué es eso? ¿Reclamándole a Dios? No, uno no reclama a Dios porque Dios ya la concedió. Uno hace uso de su derecho legal. Y como el juez del cielo y la tierra y de todo el universo es el gran yo soy, entonces uno se afirma ahí. Mire, la vez pasada, bueno, creo que a ustedes fue que le estaba diciendo. Hay veces que Dios nos da un no, pero el no de Dios, oiga, ya se lo explico. El no de Dios muchas veces estimula a un mejor sí. Explíquese, pastor. Ok, la mujer sirofenicia necesitaba la ayuda del Señor y viene con el discurso de humillación, diciéndole al Señor: Señor, aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, yo quiero comer. Se le tiró al ruedo, ¿sí o no? No viene con soberbia, viene pidiendo, ¿qué, hermanos? Migajas. ¿Sí o no que hay veces pedimos migajas porque no entendemos esta dimensión? Y entonces parece cruel y duro que el Señor le diga: no hay migajas para vos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. No, no, no. Y entonces la mujer ya recibe un no. Óigame bien, eso es muy revelador. Recibe un no de Cristo. Pero muchas veces el no de Cristo va a probar la intensidad de la búsqueda del sí. Ella quería un sí y recibió un no, pero no se conformó con el no. Ella dijo: este no es suficiente. Él tiene mi sí. Y entonces digo, cuando tenemos revelación del corazón del Padre, de la transitoriedad de la vida y de las pruebas circunstanciales que desdicen del propósito divino, debemos desarrollar la pericia de ir más allá del no. Tengo que desarrollar la pericia, entendiendo que tengo una herencia activada. Debo desarrollar la pericia de ir más allá del no. Mire, cuando hay un no, Dios solo busca un cambio de actitud. La mujer no venía de rodillas. Cuando recibe el no, se postra. Cuando hay un no de por medio, digo, tengo que revisarme. Algo quiere el jefe que me dijo no. Y muchas veces con el primer no, desistimos. Voy a decirle, ¿cuántos no le pudo decir el ángel a Jacob en Peniel? ¿Cuántas sacudidas del muslo pudo haber dado el ángel? Y Jacob se aferró como garrapata. Voy a decir otra vez, el no de Dios muchas veces nada más representa la búsqueda insistente de un buen sí. Y entonces vamos a cambiar de actitud. Y a la mujer no vino de pie, dice el pasaje, postrándose de rodillas. Y entonces ¿qué? Señor, mire, se vale llorar pues, pero llore con esperanza. No llore como huérfano. Llore como un hijo que entiende, pero que está siendo procesado, ¿ok? Porque no quiero sonar insensible o un mensaje deshumanizado. No, somos humanos. ¿Lloró Jesús o no? Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque amaba a Lázaro. Y entonces se vale llorar con esperanza, pero entender que Dios siempre quiere lo mejor. Y que muchos no han formado nuestro carácter. Y volvimos y finalmente lo conseguimos. ¿Aló? ¿Sí o no? Mire, ¿cómo se desarrolla la fe? En verdad se lo digo, de plano dicen los chavales. ¿Cómo se desarrolla la fe? Cuando la fe encuentra obstáculos. Si la fe no encuentra obstáculos, no se desarrolla.
Bueno, voy a complementar la idea. Es que la Biblia dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia, mire, la resistencia produce firmeza. Si yo no resisto, mis pies no se afirman. La resistencia es buena. Cuando el Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, es que Dios quiere que aprendamos a tener firmeza. Y entonces uno se afirma, resiste. Entonces la fe que no encuentra oposición y no quiere seguir avanzando, no se desarrolla. Ojo con esto, la fe que encuentra oposición y quiere seguir avanzando, resiste. Y ahí está, y ahí está. Le voy a decir esto, Dios va a honrar tu resistencia. Ahí lo dice Santiago 4:7. Va a venir el momento que una vez que te sometiste a Dios, porque resistir al diablo sin someterte es que el diablo te va a echar en la bolsa de su pantalón. No podemos resistir al diablo sin sometimiento a Dios. Por diferencia, el que se somete resiste. ¿Estamos? Cuando no resistes tu prueba, te falta sometimiento. Así de sencillo. No te quejes porque ya no aguantas. Quéjate porque no estás haciendo lo que te va a hacer aguantar en medio de esa prueba. Y es sometimiento. Mire, la palabra sometimiento es simple de entender. Dice la Biblia, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. ¿Quién se somete a Dios? El que hace lo que Dios le manda. Sometimiento es hacer lo que Dios me manda. El señorío de Cristo se establece por la obediencia de nosotros a Él. Me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. Cuando Él manda algo y yo obedezco lo que Él manda, establezco su señorío sobre mí. Una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Cuando Cristo es mi Señor, el diablo tendrá que irse. Aló. Si Cristo es mi Señor, el diablo tendrá que irse. El espíritu inmundo sale y anda buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y la halla desordenada, desocupada y vacía. Pero cuando el espíritu inmundo vuelve y halla a Cristo sentado en el corazón de tu vida, el diablo dice, en verdad me sacaron de ahí. Qué horrible dejarle un cuartito al diablo en nuestro corazón. Mira, diablo, aquí te tengo este cuartito por el día que quieras regresar aquí. Hermano, va a traer 7 peores de los que teníamos. Y entonces entendamos eso. Efesios 1 del 4 al 5. Hay un plan eterno que nosotros debemos saber manejar. Oiga bien, entonces, voy repasando. Lo primero, del temor a la paternidad. Lo segundo, el estatus legal del heredero. Eso que estamos hablando. Lo tercero, hay un plan eterno. Efesios 1 del 4 y 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Predestinados. A ver, la doctrina de la predestinación no es correcta. Ya les voy a explicar esa palabra. Y entonces, pastor, ahí dice que habiéndonos predestinado. La doctrina de la predestinación no es bíblica, y yo voy a explicar el uso de esa palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que usa la doctrina de la predestinación para hacer lo que le da la gana y no les preocupa arrepentirse, porque si no están entre los predestinados, de nada les sirve. Esa es la doctrina de la predestinación. Y si vos estás entre los predestinados, robá, matá, violá, hacer la sanganada que quieras hacer y no hay pena porque está entre los predestinados. La doctrina de la predestinación, que es una corriente diabólica, es un peligro. Lo que está diciendo acá, esto, en amor, habiéndonos predestinado. Usted sabe que Dios es omnisciente. Es que Dios todo lo sabe. Entonces, no es la determinación de Dios para unos y la condenación de Dios para otros. Es que Dios en su omnisciencia
cuando decidió este plan de que Cristo muriera y nos adoptara, entonces ya Dios en su registro de omnisciencia ya lo sabía. Pero no es que a nosotros nos eligió y a los que están en el mundo los condenó. Entonces, es más, yo le diría, es una herejía. Porque desdice del primer mensaje de Cristo cuando dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El perdón nos habilita para ser salvos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. La sangre derramada remite nuestros pecados, que es lo mismo que decir, habilita el perdón en favor de nosotros. Y entonces les explico esto. Dios en su omnisciencia decidió cuál iba a ser el destino de los que recibieran a Cristo. Pero no es que nos destinó solo a unos cuantos a recibir a Cristo. Gracias por acompañarnos en Tiempo con Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te quedes solo con esto. Lleva lo que Dios habló a tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo programa.